Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Como siempre te digo, vamos con toda la buena actitud. Hoy es el día que Dios hizo y nos gozaremos y estaremos alegres con Él. Bien, pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Pues vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y recibimos la siguiente pregunta. Pastor, tengo entendido que a pesar de la diversidad de las iglesias evangélicas protestantes que hay, guardan entre ellas una gran similitud en la forma de compartir la palabra, de alabar, de ofrendar, de diezmar, no limosna, sino lo mejor para la obra del Señor. En fin, de tener al Dios vivo dentro de nuestro corazón, tal como lo hacemos los cristianos. Entonces surge mi pregunta. ¿Por qué hay diferentes denominaciones si somos una sola iglesia? Soy el misionero Ernesto Herrera de Houston, Texas. Muy bien, estimado Ernesto Herrera de Houston, Texas. Aprecio mucho tu pregunta. Creo que es muy importante esta pregunta. La pregunta que nos haces es ¿por qué hay diferentes denominaciones si somos una sola iglesia? Bien, te voy a dar respuesta cabal y empiezo con un breve repaso histórico que nos permitirá acercarnos a una respuesta a esta pregunta tan interesante y tan necesaria, porque creo que debemos saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestra identidad como cristianos, como iglesia evangélica, en dónde surge. La verdadera iglesia instaurada por los apóstoles y por lo tanto su historia, su nacimiento como tal, se remonta hasta hace más de 2000 años, con aquel estallido en el aposento alto, donde los apóstoles y los discípulos del Señor estaban reunidos esperando aquel bautismo de fuego, aquel repartimiento de dones y aquella venida del Espíritu Santo, que de todos aquellos hombres y mujeres harían un solo cuerpo en Cristo, capacitándolos para llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado. El misterio de la reconciliación, la publicación del mensaje de las buenas nuevas. En fin, ahí nació la iglesia. Y por eso les recomiendo leer el libro de los Hechos, maravilloso. Son 28 capítulos y te recomiendo lo que estoy hablando de Hechos capítulo 2. Y porque ahí es donde nace hace más de 2000 años. Y la respuesta que te voy a dar va a ser muy breve. No se trata de un estudio exhaustivo de ninguna manera, mi respuesta. Por lo cual les recomiendo a cada uno de los amados que lean libros de la historia de la iglesia cristiana. Y hay un libro muy maravilloso que se llama La historia de la iglesia cristiana, de Jesse Lehman Hurlbut. Eso lo puedes adquirir en Mercado Libre, en fin, bien, punto. Ahora, te comento, bueno, ahí nace, y te comento que durante los primeros 1000 años de la historia de la iglesia, había básicamente una iglesia conocida como la Iglesia Católica. Y es sumamente importante recordar que esta iglesia no tenía todas las doctrinas de la Iglesia Católica Romana moderna de hoy en día. Tales prácticas como la veneración de María, la oración de los santos, se presentaron en diferentes partes de la iglesia, pero no llegaron a ser parte de su doctrina oficial hasta mucho después. Durante este primer milenio de la historia,
Surgían en diferentes momentos grupos, algunos de ellos heréticos, otros de sana doctrina. En algunos casos estos grupos señalaban hacia los abusos y el alejamiento de los principios escriturales dentro de la propia iglesia. Y en el siglo XVI, en el siglo XI, se presentó la primera ruptura de la iglesia visible. Se conoce como la Gran Cima. Y de esta división surge la distinción entre la iglesia católica romana, que era la iglesia occidental, y las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales. Y durante el siglo XVI se presenta la segunda gran ruptura presagiada por ciertos eventos anteriores. En esta ruptura se le conoce como la Reforma, el movimiento de la Gran Reforma. Pero previo al movimiento de la Reforma del siglo XVI, surgieron movimientos dentro de la iglesia que, aunque no tuvieron el auge o el alcance de la Reforma protestante, sí trascienden como una voz disconformante en ese tiempo con respecto a lo que por aquel entonces era la misma iglesia. Y yo lo voy a citar por honrar a estos hombres que se levantaron en su momento, en su tiempo, y defendieron sus convicciones y su fe de acuerdo a la Escritura. El primer nombre es de Pedro de Bruch, en el 1131 de nuestra era. Se le conoce como los petrobucianos, los cuales negaban tajantemente la transustanciación, el bautismo de los niños, los oficios, los rezos a los difuntos. Y entonces el concilio de Letrán lo condenó y fue quemado vivo. Otro, Pedro Baldo, en 1184 después de Cristo, con los que se conocieron después como los valdenses. Ellos decidieron llevar una vida pobre y dedicarse a la predicación por las calles y plazas. Ellos fueron condenados por el concilio de Verona, teniendo que refugiarse en los valles de los Alpes, donde aún subsisten. El otro, Juan Eckhart, dominico, que estudió en la Universidad de París, inició un movimiento que predicaba la vida común, el estudio de las Escrituras y meditación de la palabra y la confesión mutua de pecados. Y fue declarado hereje por el Papa Juan XXII. Juan Giflick, en 1329 después de Cristo. Este predicador se le conocía como el predicador de los pobres. Se dieron cuenta de que buena parte de la supuesta tradición cristiana, del presbiterio, negaban y estaban contradiciendo la Biblia. Y entonces ellos levantaron la voz y ellos fueron perseguidos, fueron quemados vivos en el siglo XIII, XIV, XV, inclusive en el siglo XVI. Juan Hus, en 1373, inglés, fue declarado hereje en el concilio de Constanza y fue quemado vivo. Erasmo de Rotterdam fue previo a la gran reforma de Martín Lutero en el 1516. Este fue un reformador interno cuya intención se basaba en regresar a las fuentes del cristianismo bajo un espíritu de moderación y de caridad. Y estuvo a punto de tener éxito, pero surgió la gran reforma de Martín Lutero y todo se vino abajo. Francisco Jiménez de Cisneros, en 1520, español, él se encargó de traducir una de las primeras Biblias en castellano. Y pues antes, en la época, la difusión de la palabra de Dios entre el pueblo era prohibida por la iglesia y era un pecado tremendo. Y mencionando a estos hombres que merecen y merecían una mención, regreso a la llamada Reforma Protestante,
que fue un evento dentro de la misma iglesia occidental. Las iglesias ortodoxas estaban en declive durante ese tiempo y hasta el día de hoy no son muy numerosas. Los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, ellos no pretendían salirse de la iglesia católica, no buscaban la división, ellos simplemente estaban señalando los errores, los abusos de la iglesia católica para reformarla. Ellos no estaban de acuerdo con las indulgencias, con todos los abusos, tantas situaciones que había. Sin embargo, la iglesia no estuvo dispuesta a escucharlos y los excomulgó públicamente. Entonces, los reformadores, Martín Lutero y posteriormente Juan Calvino y otros reformadores, se vieron obligados a formar iglesias nuevas con la sana doctrina que la Iglesia Católica ahora rechazaba. Doctrinas como las famosas 5 solas: solo Cristo, solo gracia, solo Escritura, a donde se retomaba que solamente había una suprema autoridad y esa era la Biblia. Solo fe, solamente para ser salvo se necesitaba la fe, no más obras. Solo a Dios la gloria. Con estos postulados se empezó el movimiento de la Gran Reforma y de aquí nacieron las iglesias luteranas que descienden de Lutero, las reformadas que descienden de Juan Calvino. A este grupo se incluyen las iglesias presbiterianas. Un poco después surgió la iglesia anglicana o episcopal como la iglesia oficial en Inglaterra, gracias a ciertos motivos políticos únicos en ese país. ¿Por qué? Porque tuvieron alguna confrontación política con los reyes de Inglaterra y el Papa y se separaron totalmente en todo el sentido y aún en la religión. Bueno, pues esta iglesia tiene doctrina oficialmente evangélica y hay muchos evangélicos aún dentro de ella, aunque se inclinan ahora en este tiempo hacia un liberalismo muy tremendo. Más o menos contemporáneas a la iglesia anglicana surge el movimiento bautista, continuando una trayectoria de iglesias libres que habían surgido casi a través de la historia. En lo personal, nosotros, ¿verdad?, creemos en la Confesión de Londres de 1689, donde nosotros nos basamos nuestro dogma de fe. Y bueno, surge después la iglesia metodista, surge de la iglesia anglicana en el siglo XVIII, bajo la influencia de los Wesley. Las iglesias carismáticas o pentecostales de hoy son más recientes. El avivamiento de la calle de Azusa en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, en 1908, es el punto de partida del movimiento pentecostal. Estas iglesias, como las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, que son de las iglesias pentecostales más grandes a nivel mundial, surgen del despertar pentecostal del siglo pasado. Y muchas iglesias carismáticas pentecostales. Ahora, es importante que quede claro entonces que hay muchas iglesias que comparten la misma doctrina básica, pero que están separados por ciertos énfasis particulares y también por razones históricas, y mencioné algunas cuestiones de dónde nacieron. Por ejemplo, los bautistas generalmente no ponen mucho énfasis sobre los dones milagrosos y podrían considerarse que muchas iglesias carismáticas pentecostales se pasan en enfatizarlas y están que sanidad, y eso es bueno. Sin embargo, compartimos la misma doctrina básica, lo cual nos permite colaborar para realizar campañas evangelísticas. Por ejemplo, las diferencias son reales, pero no son mortales. Son cuestiones de liturgia, de aplaudir, de tipo de alabanza. Son meramente muy básicas. Reconocemos a nuestros hermanos en otras iglesias, aunque estemos separados de ellos por motivos denominacionales, y sabemos que estaremos juntos en el cielo.
Es necesario, sin embargo, tener discernimiento porque también hay iglesias que enseñan falsas doctrinas que no surgen de estos movimientos. Adventista, mormones, testigos de Jehová, solo Cristo, en fin. Por eso debemos estar bien cimentados en la palabra para poder reconocer los errores y tener comunión con nuestros verdaderos hermanos de otras denominaciones. Es triste que haya divisiones aparentes, pero podemos compartir la confianza del apóstol Pablo. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción de 2 Timoteo 2:19. El Señor conoce a los suyos. Pues esa es mi respuesta. Yo sé que puede haber mucha más información, pero lo dejamos ahí para que esta respuesta no sea tan larga y nos puedan escuchar. Bueno, gracias por tu respuesta. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba. Visítanos, suscríbete si no estás suscrito, regálanos un like, compártenos y sé feliz. Nos vemos para la próxima entrega. Pregúntale al pastor. Bendiciones.